Saludos y bendiciones. Le damos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de la palabra de Dios. En Primera de Corintios, en su capítulo 1, versículo 18, con el mensaje titulado Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no sois mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los débiles del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Le damos gracias al Rey de Reyes y pedimos que esta palabra, el Señor, esté penetrando los corazones que están sufriendo insomnio, los corazones que están cautivos, las personas que se encuentran en situaciones que ya las pastillas, los medicamentos, el tratamiento no puede curarlo, y lo que apalea la situación. Pedimos que el Señor, como todopoderoso, Cristo, poder de Dios, esté derribando las murallas y trayendo paz, sanidad, salvación, redención, santificación, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. El mensaje titulado Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y aquí en esta carta de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, este mensaje nos llena de satisfacción al ser explícito, al hablar claramente acerca de lo que Cristo hace en las personas,
y cómo Dios escoge a, la, a los que tienen de menos importancia en el mundo. Dios lo saca, lo elige, y eso lo hace a través de la predicación del Evangelio. Muestra a Dios en su infinita misericordia. Cuando Cristo vino a la tierra hace casi 2000 años, vino y en sus sermones y predicación mandó a creer, arrepentirse y creer en el Evangelio. Ese fue el mensaje de inicio. A los 30 años, Jesús dice: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Su predecesor, Juan el Bautista, el profeta, había hecho la misma prédica acerca del Evangelio, que debían de arrepentirse y creer en el Evangelio. Cristo hace la continuación del mismo, pues todo estaba profetizado en las Sagradas Escrituras. En múltiples oportunidades se le acercaban la gente y le decían qué debería hacer para ser salvo. Y Jesús le dice: debes de guardar los mandamientos. Y los mandamientos conoce: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, mente, con todo tu ser. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. También en una de esas enseñanzas, en Mateo 16, habla de las personas que querían seguir a Jesús. Y él le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, Mateo 16, 24, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice más para abajo que debemos de negarnos a lo que puede ser obstáculo en esa estrecha relación de Cristo. Debemos de desecharlo. No importa que sea riqueza, familia, amigo, la propia vida. Habla en Mateo 16 y habla que para que una semilla nazca, primero tiene que morir. Hablando de que debemos, cada vez que nos entreguemos a Dios, Él va a cambiar, va a transformar nuestra vida y va a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y lo va a hacer a través del Evangelio, cuando damos el paso del arrepentimiento. Y nótese que Mateo 16, 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, de manera tal que Él no busca personas que le sigan meramente. Él busca personas que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz y le sigan. Unos que querían seguirle, Jesús le dijo: yo no tengo dónde recostar mi cabeza, hablándole de que el Evangelio no es el que están pregonando hoy en día a nivel nacional e internacional, que se habla de un Evangelio sencillo, un Evangelio en el que Dios te trae y te da riqueza, un Evangelio efímero, un Evangelio totalmente desviado, contrario a lo que Jesús enseñó en la cruz del Calvario hace casi 2000 años, cuando estaba aquí. Un Evangelio que tenía que entregarte, que tenía que padecer, que tenía que dar tu vida. Un Evangelio que tenía que mostrar y que tiene que mostrar el amor de Dios con todo tu ser y ponerlo a Él en primer lugar. Ese es el Evangelio que Cristo vino a pregonar en la tierra. Y debemos de entender, claro, que Él es, la mente de Dios es distinta a la mente del ser humano. El camino de Dios es diferente al camino de nosotros. Nosotros pensamos con la mente humana, pero Dios piensa con una mente espiritual. Y por lo tanto Él dejó las Sagradas Escrituras para poder guiarnos de la voluntad agradable y perfecta delante de Él. En una oportunidad, una multitud observó a Jesús que estaba enseñando, que estaba sanando, y una mujer sale y le dice: bienaventurado los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. Y Jesús le responde inmediatamente antes: más bienaventurado aquel que escucha y guarda mis palabras. Siempre hablaba de hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Creer en el Evangelio, arrepentirse y seguir lo que Él nos manda. Y en esta expresión que hemos leído aquí, nos habla
de que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Bien lo mostró con sus hazañas, prodigio, sigue rescatando, sigue levantando, sigue sanando, sigue cambiando y transformando la vida. Un testimonio vivo que le habla ha sido fruto de ese toque especial que Dios da cuando cuando Él tiene misericordia y uno permite que le entre a la vida de uno. Todo cambia, todo se transforma a través del Evangelio y de una genuina conversión y arrepentimiento a Él. Creer en el Evangelio no es creer en tradiciones humanas. Creer en el Evangelio no es creer en estatutos humanos. Creer en el Evangelio no es ser religioso. Creer en el Evangelio no es llevar un dogma. Creer en el Evangelio no es ser tradicionalista. Creer en el Evangelio es creer en Cristo como poder y salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y salvación para todo aquel que en Él cree. Esto es el Evangelio. Aquí donde hemos leído, Cristo se hizo poder y sabiduría de Dios. Expresa en 1 Corintios capítulo 1, 18, el texto que hemos leído, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría de los humanos. Es decir, que Dios toma la palabra de la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para traer liberación, sanidad y salvación del alma al ser humano, y destruye todo conocimiento de los griegos que tenían con su gran elocuencia, sabiduría y entendimiento. Pero Dios, eso para Él es desechable, no tiene importancia delante de Él, porque el ser humano no quiso conocer mediante la sabiduría humana a Dios. Entonces Él destruyó el entendimiento, la sabiduría de los sabios, y le plació traer la salvación a través de la predicación, de la locura de la predicación, tanto para los judíos, su propio pueblo, que piden señales, como para los griegos que piden sabiduría. Predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Esto fue el mandato: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por eso pregonamos la palabra de Dios, porque Él fue la gran encomienda para que el ser humano pueda ser salvo de la condenación del infierno y poder estar en paz con Dios, ya que al principio de la creación el hombre dio la espalda a Dios y el hombre continúa de espalda a Dios, y la ira de Dios se revela contra toda maldad y toda injusticia. Primera de Romanos capítulo 1, de las personas que desechan y dan la espalda a Dios a través de su conducta, comportamiento inadecuado. Dios está airado contra el impío, contra el que no quiere creer en Dios. Dios está airado. La enemistad es tan grande que la Biblia dice que el mundo es enemigo de Dios, debido a que rechaza día tras día lo que es la palabra de Dios, lo que es el mensaje de Dios. Entonces, mediante la predicación de la locura, mediante la predicación del Evangelio, de la locura de la predicación, vino entonces la salvación a través de Cristo. Y dice las Sagradas Escrituras, sino que Él escogió a los necios para avergonzar a los sabios. Él tomó los vil del mundo, los menospreciados, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El fin de todo esto es que podamos cumplir la meta de exaltar, alabar, engrandecer a Dios. Fuimos creados para exaltar su nombre. Fuimos creados para adorarle solo a Él. Fuimos creados para rendir pleitesía. Fuimos creados para pensar como Él, para actuar como Él. El ejemplo nos dejó Cristo para que sigamos sus pisadas, para que entremos a lo que Él ha
predestinado, que es la salvación a través de Cristo. Y en una porción muy interesante del libro de Corintios, en su segunda carta, capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino Jesucristo como el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria y la faz de Jesucristo. Es decir, que el Dios de este siglo, Satanás, ha entenebrecido la mente de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio. Satanás y los demonios tienen a la gente entretenida, y por eso ya usted ve los burladores ya no creen en la palabra de Dios. Usted ve esta empresa de Netflix, de películas, cómo han querido desviar el mensaje de Cristo. Diferentes producciones cinematográficas han creado como el Cristo gay, han dicho que Cristo fue homosexual, han creado la Biblia gay, han blasfemado la pasión, la crucifixión de Cristo, y han hecho tantas situaciones totalmente vergonzosas delante de Dios, y buscan con esto desviar la atención, entretener a la gente, y tanta gente viendo esta plataforma de entretenimiento, el cual busca un mensaje totalmente desviado de las Sagradas Escrituras. Colocar a Cristo como un gay, colocar a Cristo como una persona que tuvo relaciones sexuales con el apóstol Juan, es decir, una abominación grande, tremenda, y por eso la ira de Dios contra el mundo, por eso tantas situaciones adversas, porque estamos de espalda a Dios, y Dios nos llama a arrepentirnos, a convertirnos, pero no queremos aceptar, porque al Dios de este siglo, Satanás, ha entenebrecido para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y por más prédica, no entienden, porque hasta que Dios no tenga misericordia de ellos, no van a entrar al reino de los cielos. Por eso es que cada día esto resulta más difícil, y Él nos muestra cada día que su palabra son palabra de salvación, de sanidad, palabra de levantamiento, la palabra de Dios que transforma y salva. Cada día nos muestra esa luz que debemos entender, que es la luz del Evangelio a través del arrepentimiento. Cristo es poder, Cristo es sabiduría de Dios. Cristo sigue hoy por hoy mostrando su misericordia por la humanidad, para que se le acerque a Él y puedan entender que no hay solución fuera de Él, que tu vida solamente va a tener un cambio cuando te acerque a Él de corazón y le entregue tu vida. Y todo esto dice aquí que es para glorificarle a Él, es para exaltarle a Él, no es para buscar nuestra propia gloria, nuestra soberbia, nuestra jactancia, es para exaltarlo a Él, porque somos criaturas y Él es el Creador, y como tal debemos darle exaltación al Creador antes que a la criatura. La idolatría es abominación delante de Él. El Evangelio de Dios nos muestra que Cristo es poder y sabiduría de Dios, y a Él debemos rendirle pleitesía, glorificarle a Él. El objetivo del ser humano, el objetivo de Cristo, traer el Evangelio, es para exaltarle a Él, no es para nosotros gloriarnos, sino para darle la honra, la gloria, el poder, sabiduría y honor. Con estas palabras, esperando que haya escalado lo más profundo de tu vida y entienda que el mensaje de la predicación es para salvación a todo aquel que se arrepienta y crea en el Evangelio de Cristo. Y recuerda, Cristo es poder y sabiduría de Dios, quien no escatimó, quien no
que menospreció lo que es el poderío y vino aquí a la tierra a hacerse hombre de carne y hueso, entregarse a ser maltratado, vituperado, calumniado, perseguido, bofeteado, tantas situaciones, abofeteado, tantas situaciones que él, menospreciado, fue llevado como cordero, como una oveja al matadero por sus traquiladores, enmudeció, y todo para mostrarnos la salvación a través del arrepentimiento y la creencia en el Evangelio. Ese es Cristo, quien sufrió y que aún sabía que venía para sufrir. Le dijo, el Padre lo mandó, y porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, que dio a su único unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y dice la Biblia que los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3, 16 en adelante. Significa esto que el hombre, la mujer, aman más las tinieblas debido a que están en una tiniebla, en una oscuridad, y no quieren que sus ojos sean abiertos, porque hay uno que es Satanás, que está gobernando este mundo, y hasta que no se dispongan a venir a él, no van a ser salvos y no le va a resplandecer la luz del Evangelio. Entendido esto, recuerde, Cristo, poder, sabiduría de Dios. Bendiciones.